Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, porque el resto de la semana también tenemos contrarréplica, la contrarréplica de los grandes temas, podríamos llamarlo, porque además hoy tenemos, por cierto, pues tranquilamente no sé cuántos me entrarán, pero 5 o 6 grandes temas, de estos temas de fondo que tanto nos gustan a todos tratar en este programa. Algunos son debates que vienen, pues que arrastramos tranquilamente desde ahora 4 o 5 años y que seguimos debatiendo sobre este mismo tema, lo cual está muy bien, porque hay asuntos que no se terminan nunca. Bien, si queréis participar en la contrarréplica, en esta o en la de cualquier otro día de la semana, no tenéis más que enviar una nota de WhatsApp al siguiente número que os voy a dar ahora, renglón seguido, de aproximadamente 1 o 2 o 3 minutos de duración, más o menos, y que se escuche bien, es decir, que no tenga mucho ruido de fondo. Vamos, que evitéis grabármelo en la calle, si es posible, y si estáis en la calle, que sea una calle silenciosa, un parque o algo así. Que se escuchen pajaritos no pasa nada. Ahora que se escuche un camión de fondo acelerando, pues ya es otra cosa bien distinta, porque lo que sucede al final es que escuchamos el camión y no os escuchamos a vosotros. Bien, pues tenéis que enviar esas notas de voz sobre el tema que os venga en gana, bueno, que no sea de deportes y de cosas de las que no hablamos aquí, ni de ecos de sociedad, ya sabéis, los temas que nos interesan en la contra, por regla general, de cualquier tema, ya digo, no importa, si no puedo contestarlo yo, pues lo contestará otro contraescucha. Tenéis que enviar estas notas de voz al siguiente número de WhatsApp, el 690-827909, más 34 adelante, en el caso de que estéis fuera de España, porque este es un teléfono conectado exclusivamente a WhatsApp, que está en España, por lo tanto tenéis que ponérmelo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que es un contraescucha que tiene una pregunta un tanto peculiar. A mí la verdad es que me ha sorprendido. Pregunta a Jorge por su experiencia personal. Si las redes sociales, bueno, y otro tipo de aplicaciones, ya he aprovechado y he metido en el saco unas cuantas cosas más, son necesarias o podemos directamente vivir sin ellas. Hola Fernando, ¿qué tal? Enhorabuena por tu programa. Quería decirte una cosa muy curiosa. Yo soy del año 91, entonces en mi generación hay mucha gente pues cada vez hay más gente que usa redes sociales, mucha gente usa Netflix, mucha gente usa Spotify, mucha gente utiliza Bizum, muchas aplicaciones que la mayoría son cómodas. Pasa es que yo no las necesito. Yo muchas veces no necesito esas cosas para poder disfrutar de música o de series, tal. Yo tengo otras vías para llegar a todo eso, y las redes sociales nunca me han gustado demasiado y no las utilizo porque no me aportan nada. Y siempre me veo rodeado de mucha gente, tanto de mi generación como de generaciones incluso anteriores a la mía, insistiendo e insistiendo en que utilice todas estas cosas, y a mí la verdad es que no me aportan absolutamente nada, o prácticamente nada. Rara vez me aportan algo, y estoy tan a gusto yo con mi forma de hacer, bueno, de entretenerme y de esas cosas. Y algunas de estas aplicaciones, además, por el tema de que muchas veces vigilan tus datos y tal, no me fío mucho de querer utilizarlas demasiado. No digo de no utilizarlas absolutamente nada, pero yo prefiero utilizarlas muy, muy, muy rara vez. Bueno, el Bizum no lo utilizo, para empezar. No sé, no me fío del Bizum. Por si algún día podría haber un problema con los datos que tenga el Bizum guardados, como pasó con Facebook. Y la verdad es que la gente insiste muchísimo en que utilice el Bizum, que utilice el Spotify, etcétera. Y digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Si yo la verdad estoy tan a gusto, y la verdad es la gente pues debería preocuparse más por las cosas que hacen ellos, o con lo que quieren hacer ellos, que lo mío. No entiendo esa insistencia. Yo quería comentártelo por si a lo mejor los escuchas y tú sabéis algo que yo no sepa, o yo me he perdido algo, no sé.
Bueno, Jorge, te veo un poco negativo. A ver, las redes sociales, como todo en esta vida, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Mira, yo he vivido la mayor parte de mi vida sin redes sociales. La primera red social pues no apareció hasta mediada la primera década del siglo. Como bien sabes, red social digna de tal nombre. Podéis decirme, no, yo ya tenía, pues qué sé yo, el Messenger, pero el Messenger no era un programa de mensajería. Y efectivamente, sí, claro, tuve el Messenger como tuvimos todos, hará cosa de 20 años, una cosa así. No, redes sociales, lo que entendemos hoy, la web 2.0, que se la llamaba entonces. Ya sabes, el Facebook, el Twitter y todas estas cosas. Así que buena parte de mi vida la he vivido sin redes sociales. Y la mitad de mi vida sin teléfono móvil. El primer móvil yo lo tuve cuando tenía 23 años y era un Motorola de aquellos de los años 90 que solo servían para llamar. Bueno, poco después, la verdad es que muy poco después, unos meses después, descubrimos, los que teníamos ya teléfono, que también servían para enviar SMS y recibirlos. Y nos pareció algo realmente útil. Aquello de los SMS y eran bien caros, ¿eh? No es como ahora con los mensajes de WhatsApp que son gratis, vamos, que uno con que tenga los datos activos basta. En entonces te cobraba Telefónica, bueno, o Airtel, que era la antigua Vodafone, te cobraban por mensaje enviado y costaba, si mal no recuerdo, unas 25 pesetas. Vamos, que no era precisamente barato. A nosotros nos lo parecía en aquel entonces. Decíamos, solo por 25 pesetas puedo decirle a mi novia que la quiero mucho o que voy a llegar tarde o lo que sea. Y nos parecía poco, pues en comparación con el servicio que nos daba. Hoy, en cambio, un SMS, pues yo ni me acuerdo la última vez que envié uno, pero ya hace un montón de años, os lo aseguro. Pues desde antes de tener las Blackberries, porque a partir de ese momento empecé ya con la mensajería de Blackberry y luego ya llegó el WhatsApp. Bien, respecto a las redes sociales, pues las primeras que tuve fue, no me acuerdo, pero en torno al año 2007 o por ahí. Sí, es decir, tenía yo ya más de 30 años y creo que fue Facebook la primera. Luego ya, pues poco después, por esa misma época, vamos a abrir la cuenta de Twitter, pero estuve un tiempo, bastante de hecho, tranquilamente 2, 3 o incluso, no lo sé, quizá 4 años sin utilizar, apenas utilizar Twitter. De hecho, la abrí y me pasé 2 años sin poner un solo tweet porque no le encontraba mucho uso. Luego ya poco a poco le fui agarrando el gusto y al final le terminé dando el uso que le doy hoy en día, que es un uso de tipo profesional. Yo creo contenido digital y por lo tanto pues tengo que anunciar que he creado este contenido por distintos sitios y las redes sociales para mí son pues algo así como el departamento de relaciones públicas, el departamento comercial y de relaciones públicas, y le doy un uso profesional a casi todas. Ahora mismo pues todas las que tengo, y son unas cuantas, no olvides que vivo de esto, pues son de uso profesional. Twitter, por supuesto, Facebook también, LinkedIn también lo utilizo para colgar ahí mis programas y demás. También me permiten, evidentemente, mantener relación con la gente que escucha la contracrónica o la contrahistoria y, bueno, son útiles. Tampoco es que le pase yo mucho tiempo en ellas, ¿eh? Cuando entro en Twitter o cuando entro en Facebook, entro para colocar mi programa, poner algún tema y salgo inmediatamente. No tengo Twitter abierto ni ninguna red social abierta, y eso que pasó el día delante de la pantalla del ordenador. Pero vamos, tengo otras cosas evidentemente más importantes que hacer y eso lo único que me haría es quitarme tiempo. Así que, de hecho, me es fácil encontrarme en Twitter porque suele ser a ciertas horas, generalmente las horas de comer o de cenar, que me lo abro, pongo mi programa y miro a veces quién ha comentado lo que he escrito y poquito más. La única red social que utilizo por puro gusto es Instagram, porque me gusta hacer fotografías y es una manera de mostrar algunas de las fotografías que hago. Los que somos aficionados a la fotografía nos gusta enseñar nuestras fotos, nos gusta enseñarlas a los demás para dar gusto a los demás, de pues que he hecho tal foto de tal monumento, de tal ciudad y me ha salido muy bien, pues quiero que la vean los demás y disfruten con ella. Bien, pues Instagram nos permite hacer eso. También tiene una cosa que se llaman stories, que esas sí las utilizo más de modo profesional, ahí cuelgo algunos programas y demás. Lo que no utilizo es Spotify, no por nada, sino porque tengo una colección musical en propiedad bastante extensa, vamos, que las tengo en compact disc y es muy grande y escucho mi propia música. Cuando quiero un disco concreto, pues lo busco y lo compro. El tipo de música que a mí me gusta es básicamente la música clásica y la verdad es que no me cuesta demasiado encontrar ese tipo de música en formato plástico, digamos, en formato CD. Esos discos a través de internet o incluso también en algunas tiendas los encuentro sin problemas. Pero vamos, las redes sociales tienen un montón de cosas buenas, Jorge. Te permiten estar en contacto con otras personas, te permiten, al menos en el caso de Twitter, seguir a gente interesante que facilita enlaces. Yo a Twitter suelo entrar por las mañanas y entro básicamente a mi timeline, que es como se llama, la gente a la que sigues, pues a ver qué me ha puesto.
ya que han puesto ahí, pues han colgado una serie de enlaces a periódicos, artículos y demás que me suelen ser útiles. Lo utilizo a primera hora de la mañana mientras tomo el café, un poco casi como periódico. Estoy un ratito, a veces entro, miro un enlace, ya me paso al periódico y me quedo ahí. Pero vamos, que tiene cosas buenas. También hay gente que cuenta chistes y sube vídeos muy graciosos. Facebook me gusta algo menos porque es un entorno mucho más cerrado y entiendo que bueno, pues que hay los que hay, nada más, ¿no? No es un ambiente el de Facebook que me agrade demasiado. Luego los que utilizan LinkedIn, pues supongo que la mayor parte lo utilizarán como un currículum, ¿no? Un currículum dinámico para buscar trabajo, para buscar trabajadores para su empresa. Pero bueno, entiendo que a los que tienen Instagram para relacionarse con otros y no tanto para subir fotos como yo, pues también les será útil, ¿no? La gente cuenta su vida y suben sus fotos o sus stories. Bueno, como todo en esta vida, lo que se utiliza con mesura no es malo, no tiene contraindicaciones. Ahora bien, entiendo que hay mucha gente que usa y abusa de las redes sociales y se pasa la vida en ellas, todo el día con los ojos puestos en la pantalla, pendiente de que le den el me gusta o de las contestaciones a sus publicaciones. A ver, no es en absoluto mi caso, pero entiendo que hay gente que tiene ese problema. Bien, pues son ellos los que tienen que luchar contra ese problema. Nada podemos hacer por ellos salvo recordárselo. Bueno, es como el caso del teléfono móvil, caray. Igual, ya te digo, tengo teléfono móvil desde los 23 años y nunca he tenido adicción al móvil. Cuando necesito hacer una llamada, pues la hago. Y si me llaman, cojo el teléfono. No siempre. Si el número no lo conozco, me lo pienso 2 veces. Y utilizo pues programas o aplicaciones de teléfonos modernos, como puede ser el WhatsApp. Pero vamos, luego de una manera, sobre todo esto del WhatsApp, si te soy sincero, no muy intensa. En el caso del Bizum pues a ver, es que eso no es una red social, Jorge, propiamente, es un sistema de pagos. Pero bueno, si quieres meterlo todo en el mismo saco, pues me parece bien. En fin, que quieres vivir un poco como vivíamos a principios de los 90. Me parece fantástico, es una elección personal, pero bueno, te quitarás algunas ventajas del mundo moderno. Eso deberías tenerlo en cuenta. Bien, vamos ahora con Arats, que nos habla de robotización, que este es un debate bastante viejo aquí en la contrarréplica, pues que sostenemos desde hace ya, pues ni me acuerdo, tranquilamente 4 o 5 años. Hola, Fernando. Me gustaría participar en el debate que ha venido surgiendo en las últimas semanas en la contrarréplica a cuentas de la automatización y el impacto que ésta puede ocasionar en la fuerza de trabajo. Concretamente, la semana pasada el contraescucha chileno venía a decir que le preocupaba cómo personas con una formación más limitada podrían quedar completamente fuera de juego en un mundo en el que se exigiría una ultra especialización de los perfiles de trabajo. Lo primero, comentar que yo me dedico en parte a la ingeniería de procesos en la industria de automoción, que según leí hace no demasiado, es la más automatizada del mundo. En este sentido, me gustaría comentar que, claro, cuando pensamos en procesos manuales, siempre la tendencia es a pensar en largas cadenas de montaje, como comentaste en la contrahistoria del automóvil, las típicas de Henry Ford, donde todo era manual y había largas colas de personas agolpadas en la entrada de la fábrica para entrar al turno de trabajo, etc. Y luego ya en la propia fábrica el vehículo iba pasando entre estaciones donde cada operario iba haciendo su trabajo. Bien, antes que eso, la producción era por talleres, es decir, una de las primeras revoluciones fue pasar de una especie de artesanos mecánicos a la aparición de especialistas y por lo tanto a la producción en un flujo continuo. Es decir, dentro de la cadena de valor, cada operario integraría en el producto el valor añadido del cual él es especialista. Bien, si volvemos al mundo de hoy, sería exactamente el mismo ejemplo con la automatización. Hay otro punto también que quiero comentar. Hay 2 conceptos cuando se plantea una línea de ensamblado muy importantes que impactan enormemente en la amortización de la línea, que son la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Como norma general, a medida que tú reduces la mano de obra directa, es decir, automatizas más la línea, la mano de obra indirecta aumenta de forma considerable. Es decir, los autómatas, por muy autómatas que sean, hay que programarlos. Y por muy autómatas que sean, hay que mantenerlos. Es decir, cuanto más automatizada está una línea, tiene mayor número de funciones. Y a mayor número de funciones, más programación. Es decir, esto al final no deja de ser una bola que crece exponencialmente a medida que tú
haces más compleja la línea, y más compleja significa más automatizada. Y por proponer un ejemplo un poco más reciente a todo lo que comentabas en tu réplica, otra revolución fue la revolución del silicio. Es decir, todos estos automatismos que hoy en día pensamos serían absolutamente impensables sin la máquina de Turing. ¿Qué implicó la máquina de Turing en el mundo moderno? Bueno, pues tan sencillo como que yo no podría estar mandándote este audio, o que tú lo tendrías bastante más complicado para poder hacer tu programa con medios propios. Es decir, hoy en día necesitas un ordenador y poco más. Pues sin la revolución del silicio esto no hubiera sido posible, y de la misma manera no hubiera sido posible la invención del PLC, que es la base de los automatismos de hoy. Antes se hacían con circuitos de relés eléctricos que tenían una propensión al fallo enorme, que podríamos decir, por lo tanto, que supuso la revolución del silicio, que creó toda una disciplina, una rama de la ingeniería, incluida la ingeniería de sistemas con la programación de PLCs, etcétera, etcétera. A partir de aquí se podría empezar a hablar de los robots, sus implicaciones, lo que hacen, lo que no hacen, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y creo que incluso sería interesante si le pudieras dedicar al robot a alguno de tus formatos, porque sería muy interesante. Este es uno de mis grandes campos de batalla diarios en mi trabajo, por lo tanto podría estar hablando horas. Pero querría reseñar 2 puntos. El primero, que hay que programarlos, muy importante. Y programarlos no significa que cuando tú estás haciendo el commissioning lo programas y te olvidas. No, hay que hacer un mantenimiento, hay que revisar estos programas. Es un día a día. Y segundo, que no son máquinas, sino cuasi máquinas. Es decir, el robot por sí solo no sirve, entre comillas, para nada, sino que necesita de unas aplicaciones para poder hacer tareas. Y por último, en mi propio departamento, que es un departamento estratégico de ingeniería dentro de una multinacional, uno de nuestros grandes cometidos es estandarizar, pero no solo estandarizar asuntos de automatización de la fabricación, sino estandarizar nuestro propio trabajo, es decir, hacerlo cada vez más sencillo y automático. Pudiera parecer, por tanto, que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado si asumimos como cierto la premisa de que automatizar es intrínsecamente malo y va contra la fuerza de trabajo. ¿Pero qué ocurre? Esta automatización nos permite dedicar más tiempo a desarrollar nuevos conceptos y a estudiar nuevas soluciones para nuestras plantas. Y como ingenieros hay que decir que incluso esto, es decir, el tratar de innovar, es muchísimo más satisfactorio que tener que cumplimentar montañas de documentación. Por lo tanto, lo que buscamos es hacer nuestro trabajo pesado más cómodo y agradable. Espero no haberme excedido demasiado con este audio y sin más, muchas gracias por tu programa, Fernando, y un saludo para ti y todos los contraescuchas. Esto lo he dicho en muchísimas ocasiones, Arats. La historia del ser humano es básicamente la historia de ir sustituyendo la fuerza de trabajo humana por otras. Primero se empleó a los animales, se empleó también al viento, al agua, y luego pues las máquinas han ido poco a poco sustituyendo a los humanos en unas tareas generalmente pesadas, disparando ya de paso la productividad. Pero esto desde el primer momento. El primer campesino que le puso enganchó un arado a un buey o a un caballo, pues automáticamente aumentó su productividad, porque los primeros arados pues se los echaba la persona en cuestión a la espalda. Así que desde el principio, desde el origen de los tiempos, una de las obsesiones humanas ha sido esa misma. Bien, eso no ha hecho más que liberar, ha sido bueno, no ha hecho más que liberar fuerza de trabajo para emplearla en otras cosas. Lo que sucedió a partir del siglo XIX, y ya con muchísima fuerza en el siglo XX, fue que ese proceso que había empezado en la antigüedad remota se aceleró y se intensificó. Hoy hay infinidad de trabajos que antes hacían personas y que hoy hacen máquinas. Mira, el otro día estaba viendo un reportaje que se hizo en la fábrica de SEAT en Barcelona, creo que fue en el año 58 o 59, es decir, unos pocos años después de que abriese la fábrica de la Zona Franca, claro, la primera fábrica de SEAT. Pues es un documental, además un reportaje que hizo la propia SEAT y que alguien tuvo el detalle de subirlo a YouTube. Me lo encontré, me lo recomendó YouTube y me lo estuve viendo. Duraba pues tranquilamente 40 o 45 minutos
y mostraba cómo se fabricaban los SEAT 600 y los SEAT 1500, que eran los SEAT que se fabricaban en aquel momento. Todavía no había aparecido el 850 y esos modelos posteriores. Pues una cosa llamativa es que casi todas las rutinas eran manuales. Tenía muy poca maquinaria en comparación con la que tiene hoy una fábrica de automóviles. Hoy esa misma fábrica, que ya no está en la zona franca, está en Martorell, es una fábrica pues completamente robotizada, y lo es desde hace ya muchos años. SEAT, entre tanto, pues producen muchos más automóviles. No recuerdo el número exacto que daban en este reportaje, pero creo que decían que estaban produciendo algo así como 200 o 300 SEAT 600, cualquier español lo conoce, es el famoso pelotilla, vamos, al día. Y sería una cantidad irrisoria, ¿no? Era todo lo que podían producir con miles de personas en aquella fábrica, pero claro, casi todas tenían que trabajar con músculo, vamos. Había en aquel entonces todavía muy pocas máquinas. Hoy producen muchos más automóviles, mejores automóviles, por supuesto, quizá no tan bonitos como el pelotilla, pero mejores y a un precio menor. Hoy podemos pensar que aquellos primeros 600, claro, ¿cuánto costaban? 60, 70, 80.000 pesetas. Bueno, es que era un dineral para el español medio de la época. Hoy el que más y el que menos se puede comprar un automóvil, aunque sea de segunda mano. En aquel entonces os aseguro que no, y además había unas listas de espera de padre muy señor mío de 2 o 3 años para comprarse un 600, estoy hablando. Bien, lo que tenemos hoy es empleados en la SEAT, que es gente muy cualificada con sueldos mucho más altos. Y trabajos bastante menos penosos de los que se hacían, de lo que los mismos trabajadores hacían en los años 50 o 60. Bien, buena parte de la fabricación de automóviles, y quien te dice automóviles te dice cualquier otra cosa, a día de hoy la llevan a cabo robots, y así es desde los años 80. Robots que no han hecho más que ir mejorando. En el futuro es posible que hasta los propios automóviles sean robóticos. Sería ya cerrar el círculo. Es decir, que no sea necesario conducirlos. Nos subamos, le digamos dónde queremos ir y nos lleven. En ese caso eliminaríamos hasta el trabajo de conducir, ya sea el trabajo que hacemos nosotros conduciendo o el trabajo que hace un conductor profesional. Podríamos pensar que esto último es malo, porque claro, eliminaríamos el trabajo de conductor profesional, pero no sé, es como si dijésemos que el trabajo de soldador de carrocería, que en este reportaje que te digo aparecía unas pistolas de soldando la carrocería a mano mediante puntos, bueno, ese trabajo ya no existe, lo hace una máquina desde hace décadas, pero sí existía en 1950. Pues bien, como si hubiera que recuperarlo solo para dar trabajo a esos soldadores. Mira, si te fijas, en el último siglo la población del mundo ha crecido considerablemente. Vamos, que se ha multiplicado por 4. En el año 1920, al terminar la Primera Guerra Mundial, rondaba aproximadamente los 1.900 millones de personas. Hoy somos casi 8.000 millones. Vivimos más, vivimos con mejor salud y tenemos mejores trabajos que hace 100 años. A pesar de que somos mucho más, comemos también mucho mejor. Bien, en este tiempo, en este último siglo, se ha producido la mayor revolución productiva de toda la historia de la humanidad. Hace 100 años, artículos que hoy son comunes y que están en manos de cualquiera, como un teléfono móvil, por ejemplo, o como una computadora personal, eran simplemente ciencia ficción, inconcebibles para un hombre de 1920. Otros artículos, como un avión, pues ya existían, pero bueno, los aviones del año 20, en fin, del año 1920, ya tenemos otro año 20 que es 2020. Eran aviones lentos, pequeños, escasos, inseguros. En resumidas cuentas, que cuando se libera mano de obra en una parte del tejido productivo, se crea mano de obra nueva en otra parte de ese mismo tejido productivo. Una mano de obra mejor cualificada y por lo tanto mejor pagada. Los miedos a que las máquinas o ahora los robots sustituyan a los seres humanos no son tampoco cosa de ahora. Han existido siempre. Vamos, en el siglo XIX muchos pensaban que el ferrocarril era malo porque echaba humo, claro, e iba a acabar con las diligencias. Y efectivamente acabó con las diligencias, pero eso fue algo necesariamente bueno, porque eran muy lentas y tremendamente incómodas. Con lo que no acabó el ferrocarril y tampoco el automóvil fue con las calesas, fíjate. O con los coches de caballos, esos que ves en ciudades monumentales, por lo menos, ciudades como Sevilla, por ejemplo, que puedes conocerla para ir por el centro, pues admirando sus monumentos a bordo de una calesa de caballos. Bien, esos siguen ahí como un recurso turístico, ¿no? Un atractivo turístico. Respecto al humo, pues como bien sabes, la mayor parte de los trenes de nuestro tiempo son eléctricos y no echan ningún tipo de humo. Quedan algunos de tracción diésel, pero tampoco echan mucho humo. Y desde luego mucho menos que una locomotora a vapor. Así que ni la automatización ni la robotización destruyen empleo.
Puede destruir empleo a corto plazo y un empleo concreto, como le pasó a los de las diligencias, pero crean muchísimo más y, por supuesto, nos liberan de trabajos que, por lo general, suelen ser malos. Es decir, trabajos que puede sustituirnos una máquina es un trabajo que no deseamos hacer, que preferimos que lo haga que lo haga un animal o que lo haga un dispositivo automático, esté o no esté robotizado. Vamos, lo de la diferencia entre robot y máquina. En fin, el robot no es más que una máquina tremendamente sofisticada. Pero vamos, que no olvidemos esos miedos que siempre se presentan de manera recurrente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Seguimos con Pablo, que pregunta por el aborto y por la eutanasia. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te conocí hace 3 o 4 años que viniste a la Facultad de Económicas de Málaga para debatir con una concejala de Podemos y al poco tiempo empecé a seguir tu programa. Y yo quería hacerte una pregunta acerca de un tema en el que podríamos decir que el liberalismo no todo el mundo está de acuerdo y que la doctrina no es pacífica. Y es el tema del aborto y la eutanasia. Quisiera saber si tú personalmente estás en contra, estás a favor o con matices. Bueno, pues eso era todo. Un abrazo y enhorabuena. Estas dos cosas, Pablo, me las habéis preguntado pues ya en un montón de ocasiones y siempre os respondo lo mismo. A ver, respecto al tema del aborto, es algo que no tengo muy claro, no tengo una opinión formada porque he leído, pues a lo largo de mi vida, es un tema del que empiezas a preocuparte pues siendo todavía jovencito, ¿no? Es un asunto de debate, pues no es la primera vez que me lo pregunté, pero quizá tendría yo 16 o 17 años y he leído la opinión tanto de los antiabortistas como de los abortistas y ambos la verdad es que tienen argumentos francamente buenos para defender su postura, así que no me he quedado con ninguno de los dos, de tal manera que si hubiese un referéndum en España sobre el aborto, me abstendría, porque no lo tendría en absoluto claro. Sí, ya sé que todo el mundo tiene una opinión para todo, pero no es mi caso. Yo hay ciertas cosas que no la tengo, no he conseguido formármela. Sí, y fíjate que lo del aborto lo intenté en su momento. Ten en cuenta que tampoco tengo religión, entonces no tengo allá dónde agarrarme. Como si fuese, por ejemplo, cristiano, pues la cosa iría ya de suyo, pero no es ni muchísimo menos el caso, así que no, los argumentos de uno y del otro, pues me parecen en ambos casos muy convincentes. Hay asuntos que son realmente complejos. Este es uno. Otro que me preguntáis a menudo es el de de los derechos de propiedad intelectual. Pues lo mismo. Estamos exactamente en la misma historia. Bien, el del aborto no es ni muchísimo menos fácil. Luego, respecto al de la eutanasia, ahí sí lo tengo mucho más claro. Sí estoy a favor de la eutanasia, siempre y cuando sea voluntaria, por supuesto. Si no, no sería eutanasia, sería asesinato y haya consentimiento pleno. En un estado de lucidez absoluta al respecto. Tienes que tomar una decisión así. ¿Por qué soy partidario de la eutanasia? Vamos, partidario, porque estoy a favor de que exista esa posibilidad en el ordenamiento legal. Pues porque creo que somos propietarios de nuestra vida y podemos, por lo tanto, ponerle fin cuando lo creamos conveniente. Claro que al ser un asunto que no admite errores, como no lo tengas del todo claro, ya no hay marcha atrás. Una vez has puesto fin a tu vida, pues podría suceder, por ejemplo, que uno estuviese deprimido y bajo los efectos de alguna medicación y decida pedir que le quiten la vida. Bien, en ese caso el consentimiento estaría viciado. Así que para llevar a cabo una eutanasia tendrían que cumplirse esos dos requisitos. El primero fundamental, la mayoría de edad, y el segundo, la plenitud de facultades y la certeza de que esa decisión pues no se toma por un influjo externo. Bien, vamos ahora con José, que es de Córdoba, que nos hace una reflexión sobre las identidades. Hola Fernando, buenas, mira, lo primero decirte que me encanta tu programa, hace relativamente poco tiempo que lo escucho y nada, seré muy breve. Quería comentarte una apreciación que llevo bastante tiempo dándole vuelta, una reflexión sobre el tema de la identidad que has sacado en tu último podcast y quería hacerte la reflexión para ver si estás de acuerdo en que el núcleo central de por qué este tipo de políticas e ideología tiene mucho peso en el día de hoy es porque la gran mayoría de estas personas que se aferran a este tipo de identidades son personas que se han criado en familias acomodadas
las cuales les han servido en bandeja prácticamente todos los deseos que han tenido en toda su vida, hasta que han tenido que empezar a buscárselas por sus propios medios. Entonces creo que gran parte de estas personas se aferran a este tipo de ideología por el hecho de seguir o de intentar que todos los fracasos u oportunidades que no han conseguido tengan un agente externo culpable y así no asumir su responsabilidad, que al final de lo que se trata todo siempre es de la responsabilidad individual y de saber asumir tus errores y tus virtudes. Entonces creo que ese paternalismo que pretenden con el identitarismo feminista, ese paternalismo masculino hacia la mujer que pretenden erradicar, lo están transformando en el paternalismo estatal, el cual se encargará de que ese colectivo no sufra más opresión por parte del hombre y que sea el Estado el que suministre la demanda de esas políticas. Y creo que creo que es el problema de fondo, más allá de muchos más matices, pero creo que al final, como toda burocracia y todo poder estatal, su intención nunca es solucionar un problema. Su intención es que perdure, o si se incrementa mejor, de esta forma podrán destinar más recursos y podrán controlar más dinero de la gente. Así que esta es la apreciación y quiero que reflexiones tú también sobre si estás de acuerdo o no. Y nada, muchas gracias por el programa y que espero que siga mucho tiempo y que pronto alcance los 200.000 seguidores. Venga, saludos. Pues vamos a ver, José, identidad tenemos todos, o mejor dicho, identidades. La identidad es individual, no es única, no es que tengamos solo una identidad, tenemos muchas identidades, estamos compuestos, los seres humanos somos complicados por dentro, no podemos reducir nuestra identidad a un único elemento. Pretender eso pues es propio de un simple o de un fanático. Que, bueno, en definitiva es lo que hacen estas ideologías identitarias. Vienen a decir que por el mero hecho, qué sé yo, de ser hombre o de ser mujer, de ser negro o de ser blanco, pues ya toda la identidad propia viene condicionada por ese elemento. Ya está, nada más tienes una. Y claro, somos muchas más cosas. Son muchos los elementos que conforman nuestra identidad, que es, ya digo, una identidad individual. No existe la identidad colectiva. Pero esos elementos, pues, son un montón. Puede ser nuestro sexo, nuestra lengua, el lugar donde nos hemos criado, nuestra familia, en fin. Hay un montón de elementos identitarios que conforman nuestra identidad, además se van añadiendo nuevos conforme vivimos. Pero vamos, siempre y en toda circunstancia son individuales. Lo que hacen las ideologías identitarias, que ahora están viviendo una segunda juventud, no es algo nuevo, es reducir nuestra identidad a un solo elemento, nada más, y convertir esa identidad en colectiva. Es decir, una mujer cualquiera se define exclusivamente por ser mujer, nada más, no hay ningún otro elemento que conforme su identidad, vamos, más allá del hecho de ser mujer. Bien, sobre eso desarrollan un engrudo teórico, que viene a decir que todas las mujeres poseen una comunidad de intereses que les define por el hecho mismo de ser mujeres, nada más. Otro punto básico en las ideologías identitarias es tomar ese elemento identitario y oponerlo a otros elementos identitarios. Es decir, si eres mujer, por lo tanto, tienes que estar enfrentado a otra identidad, en este caso de género, que sería la identidad de los hombres. Para eso has tenido que convertirla antes en identidad colectiva. Y necesitas también el victimismo. Es decir, esa identidad colectiva vienen a decir que está siendo objeto o ha sido objeto de una opresión por parte de otras identidades colectivas. Claro, así nos encontramos con aberraciones como decir que todas las mujeres sufren la opresión de todos los hombres o que todos los negros sufren la opresión de todos los blancos. Claro, sobre esa dialéctica tan endemoniada construyen una teoría absurda, pero ahí los tienes. Y claro, en cuanto llegan al poder, porque en algunas ocasiones y en algunos lugares llegan al poder, pues tratan de legislar en esa dirección. Y lo único que consiguen es fracturar la sociedad. Eso sí, los popes de estas ideologías se colocan bastante bien. Como ves, es muy similar
esta dialéctica la que han empleado siempre los comunistas o los fascistas, con la diferencia de que los comunistas reducían la identidad a la clase social, mientras que los fascistas reducían la identidad a la identidad nacional, a la nación. Los alemanes del Tercer Reich, por ejemplo, no tenían más identidad que la de ser alemanes. Ya está, el resto era puramente accesorio. Y claro, por supuesto, estaban oprimidos, ¿no? Les habían oprimido las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, y también les oprimían los judíos, a los que pintaban evidentemente como financieros todos muy poderosos. Como ves, el planteamiento es exactamente el mismo, no muy parecido, exactamente el mismo. El identitarismo es una enfermedad intelectual que termina rompiendo las sociedades. Y bueno, siempre y en toda circunstancia siempre acaba mal. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Eduardo, que es de México y que nos habla de las renovables en Alemania. Y sobre todo nos habla también de su renuncia a la energía nuclear. Bueno, la razón de esta nota es porque hoy en tu contra escuché una nota de un contraescucha que hablaba del fracaso de las renovables en Alemania. Bueno, creo que el título que le dio él a su nota es un poquito erróneo, en el sentido de que el fracaso en realidad es de la política, una política erróneamente llamada ecologista, que llevó a Alemania a ir deshaciéndose de sus centrales nucleares, de esos tiempos donde el ecologismo erróneamente atacaba a la energía nuclear, al no darse cuenta que era uno de los tipos de energía más limpia que puede existir, obviamente por el miedo que pueden generar los residuos nucleares y todo eso. Hoy día contamos con un poquito más de información al respecto y creo que esos temores se han ido abandonando. Desafortunadamente, Alemania pues no cambió esa política, esas decisiones que había ya tomado de deshacerse de todas sus centrales nucleares, e incluso aceleró los tiempos que se había propuesto para ellos, para deshacerse de sus centrales nucleares. Esto llevó a Alemania pues a tener mayor dependencia de las energías renovables, pero también al mismo tiempo mayor necesidad de energía para hacer en el respaldo de las energías renovables, que como todos sabemos son intermitentes. Esa intermitencia ya no nos debe causar el temor que nos causaba hace unos 20 años. Hoy en día hay sistemas de predicción con los cuales se puede trabajar perfectamente con las energías renovables, sabiendo cuánto vamos a tener de irradiación solar al día siguiente, con cuánto vamos a poder contar, teniendo una muy buena predicción del viento. En realidad, lejos de decir que existe un fracaso de energías renovables en Alemania, la realidad es que a lo largo de este año, más o menos el 40% de la energía que han tenido los alemanes en sus hogares ha provenido de fuentes renovables. Es decir, contrario a decir que es un fracaso, en realidad ha sido un éxito, pero tal vez con una mala concepción por lo acelerado que se ha llevado al cabo. Algo muy correcto que tú mencionaste fue el hecho de que Alemania pues no es el lugar idóneo como para la energía solar. Sin embargo, sí tiene un muy buen potencial para energía eólica. Y bueno, como decía hace un momento, el estar cerrando sus centrales nucleares los está llevando a que necesitan como respaldo otro tipo de energía, en este caso la energía que producen a través de centrales de ciclo combinado, que es lo que les ha originado una gran dependencia del gas natural de Rusia. Es decir, que esta política los ha llevado a tener otro problema, que es el depender mucho de Rusia. Por eso es que a veces Angela Merkel parece en ciertas cuestiones políticas aliarse un poquito más o tomar un poquito más el lado de Putin que otros países en Europa, porque está muy vinculada su política energética con Rusia. Bueno, nada más quería hacer esa observación, y aprovechando tocar el tema, quería hacerte una pregunta que es respecto aquí a México. Aquí en México, a raíz de la reforma energética que fue aprobada en el sexenio pasado,
se comenzaron a tener un mayor número de contratos de generación de energía a través de fuentes renovables como solar y como eólica. En México hay zonas en donde en realidad la energía solar tiene un potencial enorme y también asimismo la energía eólica. El nuevo gobierno, supuestamente progresista, se autodenomina de izquierda, pero en este aspecto están más perdidos que otra cosa, como la mayoría de la gente que se denomina de izquierda y de derecha y en realidad andan perdidos ahí en el mapa. Están tomando decisiones que en realidad dan un retroceso a lo que es los avances que se habían tenido aquí en el aprovechamiento de las energías limpias, con múltiples pretextos. Y pues me interesaba ver si tú podías argumentar acerca de esto, tener una opinión un poquito más informada acerca de esto, sobre todo que incluso tú como español, en este caso estas decisiones han afectado también un poco los lazos entre México y España, ya que muchas de las empresas que estaban metidas en el sector de las energías renovables aquí en México son de hecho españolas. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una guerra entre muchas otras de las que tiene levantadas, como por ejemplo con el expresidente Felipe Calderón, tiene una guerra particular con la empresa española Iberdrola. Y bueno, es una de las empresas que ha sido afectadas por las decisiones de este gobierno. Incluso algo que demuestra que esto es una cuestión más ideológica que el resto de argumentos que han puesto contra las energías renovables, sobre todo contra la intermitencia de las mismas, es que entre todo lo que ha cancelado, también se ha cancelado un contrato de una planta de ciclo combinado que tenía Iberdrola, que en realidad esa no entra dentro de lo que son las energías renovables, sino que simplemente es un afán de nacionalizar la industria energética del país, es decir, quieren que sea la industria estatal, Comisión Federal de Electricidad, la que produzca en su mayoría la energía eléctrica, es decir, por el ciego nacionalismo están echando a perder oportunidades de tener energía más limpia y más barata en este país. Y bueno, quisiera ver si tienes una opinión de esto. Espero que la nota no haya sido muy larga y te agradezco mucho por tu programa porque eres uno de esos pocos periodistas que trata de ser más, digamos, objetivos en sus opiniones y en sus comentarios. Me gusta mucho tu programa y mucho éxito. Pues no, Eduardo, ni en Alemania ni en ningún otro lado, como bien dices, han fracasado las energías renovables. Son simplemente un medio de generar energía eléctrica como cualquier otro. Una tecnología novedosa, concretamente la fotovoltaica, que tiene muchísimas ventajas. Las dos principales son que no tienen emisiones y no ya de CO2, que por supuesto tampoco tienen. Mientras se fabrica la célula fotovoltaica o se fabrica el molino, sí hay algo de emisión, pero mientras genera electricidad no, y tampoco emiten otro tipo de partículas contaminantes. Lo cual, eso es una ventaja, para qué negarlo. Y la otra es que sustituyen combustibles fósiles, que en ciertos países, como el caso de Alemania o el caso de España, pues hay que importarlos. Luego ya utilizarlas de manera masiva supone un ahorro considerable para el país, que no tiene que importar tanto petróleo, no tiene que importar tanto carbón. El problema en Alemania, cuyo mix energético es muy parecido al español, es la política energética, como bien señalas. Han querido y quieren seguir, en esto no hablo en pasado, pero debería hablar en presente, quieren soplar y sorber a la vez, y eso claro es imposible. Quieren descarbonizar, cerrando primero las centrales de fuel y de carbón para ir sustituyéndolas por plantas eólicas y fotovoltaicas, que como bien dices son intermitentes y necesitan respaldo. Bien, para cuando no sopla el viento o no luce el sol. Bien, ahí podían elegir entre el gas y el uranio. Esto es dos respaldos posibles. Bien, el problema del gas es que, aunque mucho menos que el carbón o el fuel oil, pues su combustión también emite CO2. Luego la descarbonización tienen que ir aplazándola sine die porque al mismo tiempo quieren también eliminar la nuclear porque no les gustan los residuos o los riesgos de seguridad que conlleva. Bien, en eso mismo, en ese soplar y sorber es en lo que están ahora mismo y del que hablaba precisamente esta semana en la Contracrónica, en ese programa que hice sobre la energía nuclear. Respecto a lo que comentas de México,
A ver, eres mexicano, lo sabes mejor que yo. Recuerda que es un país petrolero. Luego cuenta con esa fuente de energía primaria en su propio suelo y en sus propias aguas, cosa que no sucede con España o con Alemania, cuya producción de petróleo o es nula o es prácticamente nula. España produce un poquito de petróleo, pero vamos, en el delta del Ebro concretamente, pero creo que no llega ni al 1% de cubrir la demanda, el 1% de la demanda nacional. Vamos, que hay que importar prácticamente todo el que se consume. En México, algo así, como no recuerdo exactamente la última vez que miré el mix energético de México, pero algo así como la mitad de la generación proviene directamente del petróleo, es decir, de térmicas de fuel oil. En los últimos años sí que se han instalado centrales, ciclos combinados de gas, y se quema algo de carbón. Pero vamos, la nuclear, por ejemplo, en México es irrelevante. En todo el país hay una sola central, creo que está en el Golfo de México. Y ya está, que además es muy antigua, tiene como 40 años a sus espaldas. Y las renovables en México aportan muy poco, del orden del, el 7 o el 8% del total. Casi todo proveniente además de las plantas hidroeléctricas, de algunas centrales geotérmicas y de unos pocos parques eólicos que se han instalado en los últimos años. Vamos, que las energías renovables en México están por desarrollar en su práctica integridad, porque México es un país muy extenso, y es 4 veces España, para que te hagas una idea, y 5 veces Alemania, y muy soleado, sobre todo muy soleado. Su potencial fotovoltaico es enorme, porque el país está sobre el trópico de Cáncer, y además hay grandes áreas desérticas, muy despobladas y con muchas horas de sol al año. Su potencial, de hecho, es muy superior al de España, que el de España es el mayor de Europa, y no digamos ya al de Alemania. En España el año pasado, en 2020, la solar térmica y la fotovoltaica cubrieron el 8% de la demanda nacional, te lo he ido a mirar, y la eólica el 22%. Bien, eso mismo es lo que quieren hacer en México, pero claro, necesitan inversión extranjera, porque aunque los paneles solares y los aerogeneradores son ya más baratos que hace 20 años, siguen siendo caros, y más todavía para un país que tiene petróleo en su propio suelo, como es el caso de México. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contrarréplica de hoy. Mañana, que será, pues si estamos a día 16, mañana será 17 y por supuesto hay contracrónica, así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.